¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este módulo número 7 para formarte como parte de la primera generación de reconversores en el mundo y que, como te he estado comentando, definitivamente va a ser una tecnología sumamente eficiente que va a enriquecer tu trabajo como facilitador, como coach. Y bueno, qué gusto que nos acompañes para este módulo final. Este módulo final lo vamos a dividir por su tamaño en bloques. Vamos a presentarte 3 bloques. Un primer bloque presentándote una información de la centralidad de aquello que creas con tu mente y una explicación desde la física cuántica profunda de esta centralidad de la información. Un segundo bloque donde vamos a ver ampliamente la correspondencia de los órganos de la tierra con la persona para que cuando estés haciendo la reconversión puedas tomar la energía de la tierra de las partes específicas. Te voy a mostrar dónde están los riñones de la tierra, el hígado, el páncreas, etcétera, los pulmones, la nariz, para que de esta forma puedas, cuando tengas una persona, por ejemplo, con un problema pulmonar como fibrosis quística, además de hacer el árbol, además de trabajar toda la cuestión de las enfermedades, todo lo que hemos aprendido, todas las tecnologías que hemos visto de la programación neurolingüística, además de todo esto que hemos aprendido, ahora vas a conectar energéticamente a la persona con los pulmones de la tierra, para que con esta energía, que es una energía de la fuente, porque la tierra es un ser vivo y tiene mucha más energía que ninguna otra cosa sobre la tierra, la propia tierra, o sea, los árboles, las plantas, los humanos, las montañas, la tierra en su conjunto es la mayor fuente de energía. Pues imagínate el beneficio tan grande que le vas a hacer al conectarlo con la energía pulmonar, la energía de los pulmones de la tierra, que aunque pueden estar dañados, afectados por el ser humano, por la tala, por el cortar árboles, sigue siendo una fuente muy poderosa, la más poderosa. En este segundo bloque, entonces, te voy a enseñar cómo conectar a tu cliente una vez como parte final de la reconversión con la parte energética de la tierra. Y un tercer bloque en donde vamos a presentarte el famoso modelo de tocar la cabeza, de hacer la conexión final que me has visto que hago, que lo que representa, cómo se hace, es un proceso literalmente de imposición de manos, una herramienta sagrada que se usaba desde la más remota antigüedad y solamente los grandes iniciados, los sacerdotes o las personas entrenadas podían hacer esto. Como tú ya eres un reconversor y eres una persona entrenada, lo puedes hacer perfectamente y te mostraré finalmente cómo al hacer este momento final puedas utilizar una herramienta que conserve la energía de tu glándula pineal para poder hacer mucho más eficiente el proceso. Así que vamos a empezar y te doy la más cordial bienvenida a este primer bloque donde estaremos hablando de la importancia del enfoque energético de tu cliente y, por supuesto, el tuyo como reconversor. Bienvenido al módulo número 7. Quisiera comenzar presentándote unas reflexiones acerca de lo que es la reconversión, de dónde viene, cómo la reconversión está en sintonía con muchos aspectos que desde la más remota antigüedad se manejaban. En realidad lo que estamos haciendo como reconversores es tomar una conexión, recuperar una conexión que desde hace siglos los grandes curadores, los grandes chamanes, los grandes maestros, los grandes iniciados manejaban. Quizás el modelo más moderno que te lo explique es lo que llamaba Jung el inconsciente colectivo. Como sabes, Sigmund Freud desarrolló el concepto del inconsciente. Él fue el primero que decía precisamente que las personas
tenían programaciones inconscientes que le hacían actuar de una o de otra manera, y esas programaciones inconscientes eran obviamente ciegas para el individuo, y el psicólogo o el psiquiatra necesitaba encontrarlas y reorientarlas o sublimarlas, como decía Freud. Él hablaba muchísimo sobre la influencia de la madre, como lo hemos hablado en la programación neurolingüística, el conflicto con la madre y todas las consecuencias que hay ahora. Él no tenía en ese entonces toda esta información de la física cuántica, del entrelazamiento cuántico, de cómo la epigenética demuestra que a través de la sangre la madre transfiere a los genes del hijo información que estarán por siempre, por toda la vida disponible. Y uno de los alumnos, quizás el alumno favorito más importante, fue Carl Jung. Y Carl Jung, haciendo una ruptura con su maestro, nos decía que ese inconsciente espectacular, maravilloso, fabuloso que presentó Sigmund Freud no solamente estaba determinado por un individuo, sino por varios individuos e incluso por la sociedad o el entorno, y él le llamó el inconsciente colectivo. Y como hemos hablado mucho en estos 6 módulos, me parece que este concepto del inconsciente colectivo es mucho más complementario a considerar que un individuo solamente es afectado por su madre, que sí, es afectado por su madre. Dije solamente, no solamente, sino también por el padre, los tíos, los abuelos, y se genera este inconsciente colectivo familiar, este inconsciente familiar. El concepto de inconsciente familiar es muy nuevo, todavía no está en boga, sin embargo ya se habla de que dentro de la familia se genera una personalidad, una forma de ser, unas ciertas características familiares que marcan a los miembros de la familia. Pero sigamos con el modelo de Jung, y él llamaba esto el inconsciente colectivo. Una colectividad, por supuesto, puede ser una familia, también puede ser una población o un país o la misma humanidad. Como te presentaba las investigaciones del doctor Roger Nelson, que demuestran que hay un inconsciente colectivo en la Tierra, lo que él llamaba electroencefalograma de la Tierra, y cómo este se afectaba previo a que hubiera un evento conectando la percepción de la gente con la Tierra. Pues esto es real, esto es efectivo, esto es una circunstancia que está pasando en una serie de individuos, en una familia. Es decir, tu familia tiene una personalidad que está, por supuesto, marcada por el entorno del pueblo, de la ciudad en donde naciste. No es lo mismo el inconsciente colectivo de una población rural, donde hay ciertos valores y ciertos principios, a una ciudad, a un lugar muy cosmopolita, donde hay ciertos valores y criterios diferentes. Entonces, lo que estamos trabajando con la reconversión, pues es este modelo de Carl Jung llamado el inconsciente colectivo, que los chamanes de la más remota antigüedad le llamaban el gran espíritu. Ellos hablaban de un gran espíritu que sería como esa personalidad de la tierra, que es diferente a Dios. No hablaban de Dios, sino hablaban del gran espíritu que existía en las cosas, en las sociedades, en los pueblos, y que ese gran espíritu se puede invocar, se puede trabajar y se puede modificar. Y si te fijas, para nada es diferente al modelo que manejaba Carl Jung del inconsciente colectivo, y que es lo que estamos trabajando en la reconversión. También en metodologías más modernas, más recientes, se le llaman registros akáshicos. Los registros akáshicos son los registros que el universo va teniendo de cada situación que va pasando. Es más, con el solo hecho de mover mi dedo y hacer este movimiento, en el campo cuántico queda registrado este evento. Entonces, los registros akáshicos hablan de que todo lo que está pasando en el universo, sea en la familia, sea en los individuos, sea a nivel social, sea en la forma que sea,
queda perfectamente grabado en estos registros y que están disponibles para tomar estos registros. El problema por el cual me distancio un poco de los registros akáshicos y no los incluyo en la reconversión y me quedo con el inconsciente colectivo y me quedo con la epigenética y me quedo con la no ética de Roger Nelson y me quedo con la física cuántica, es que con mucha facilidad cualquier persona cree que puede abrir los registros del universo, los registros de la Tierra y tomarlos, lo cual no es simple. Es como si yo te dijera que desde aquí yo puedo abrir los registros de tu familia y puedo ver la historia de tu familia sin que tú participes, sin que estés presente, sin que tú mismo vayas descubriendo de dónde viene para que sepas si fue la abuela, el abuelo, como lo hemos hecho en reconversión. No dudo que alguien lo pudiera hacer, no lo dudo, pero personas que pudieran hacerlo son contadas con los dedos, que pudieran tener esa capacidad. Sin embargo, la razón por la que me alejo de los registros akáshicos es que me parece que se ha hecho una comercialización demasiado simplista y que cualquier persona puede abrir los registros akáshicos, lo cual es absolutamente falso. Y me parece que esto no es serio, no es ético y no es responsable, pero estamos hablando de lo mismo, del inconsciente colectivo, del gran espíritu, de los registros akáshicos. Si te vas a la literatura hindú, estamos hablando del nirvana, ese lugar en donde estaba todo conectado y podías tener acceso a toda la información de toda la humanidad y del planeta Tierra. Como te decía, Roger Nelson en la no ética le llama la conciencia colectiva, esta información que en colectividad estamos creando todos los días los seres humanos con el miedo que nos meten en la televisión, con el miedo que nos meten los grandes líderes, para que enviemos esa energía a esta conciencia de la humanidad y se cree la realidad que ellos necesitan crear para vender los medicamentos, las armas o los productos que desean. En la filosofía más moderna, desde que empezó a ser una filosofía más contemporánea, se le llamaba Anima Mundi. Anima Mundi significa alma del mundo. Es una energía que es como el alma del planeta Tierra. Y bueno, como te decía, yo me quedo con mucho con el modelo de Roger Nelson que le llamaba noósfera. Noósfera, que en realidad es un concepto desarrollado también filosóficamente como algo que ya venía desde Taylor de Chardin, que fue de los primeros que le llamó noósfera, esta información colectiva que está disponible. Pues esta información es precisamente la que te estamos presentando en este modelo llamado reconversión. Y quise presentarte este esquema así muy general para que veas que estamos hablando de lo mismo que hablaban los chamanes, que hablaban los filósofos, que hablaba Carl Jung, que hablaba el mismo Freud, que hablaban los grandes curanderos, los grandes místicos de la humanidad y que tiene diferentes nombres, que tiene diferentes enfoques, pero es la misma circunstancia. Y ahora, ¿cómo esta circunstancia determina la realidad de una persona que está padeciendo una diabetes, que está padeciendo un cáncer, que está padeciendo una enfermedad o una carencia, que no puede tener dinero, que no puede lograr la felicidad en el amor, en fin, y cómo como reconversor necesitas enfocar estos aspectos? Mira, todas estas filosofías, los registros acásicos, los chamanes, el Anima Mundi, el inconsciente colectivo de Freud, la noósfera, como vemos y explicado desde el doctor Roger Nelson, la noósfera es como una energía, como una red neurológica de la Tierra y que responde a la información que con nuestras emociones y con nuestros pensamientos estamos enviando los seres en la Tierra. De manera que cuando nos conectamos con el miedo, cuando nos conectamos con el temor, se crea un entorno medible a través de unas computadoras que prevén que algo va a pasar. Porque como te decía,
estas computadoras dejan de producir ceros y unos. Si no estuviste grandiosamente, te lo digo rápidamente. El doctor Roger Nelson decía, él estaba muy interesado en decir por qué existe el poder de la oración. ¿Por qué cuando un grupo de personas oran por un enfermo, el enfermo mejora? Y esto lo han probado y seguramente tú has sabido de muchos casos en donde se hacen grupos de oración por una persona que sufrió un accidente, etcétera, y este grupo de oración funcionaba. Y él estaba muy interesado en decir qué hace la oración, cuál es el efecto, ¿no? Estamos viendo empíricamente que esto funciona, pero ¿cómo es que funciona? Entonces, el doctor Roger Nelson lo que hacía es poner una computadora, en realidad era nada más un monitor con un CPU, a producir en forma aleatoria ceros y unos. Yo les digo que es como tirar una moneda y que caiga cara o cruz. En México decimos águila o sol. Entonces, si tú haces 100 tiradas y vas anotando cuántos cayó cara, cuántos cayó cruz, en la mayoría de las veces de las 100 tiradas hay un 50 y 50. No es exacto 50 y 50. Puede ser 52-48 o 49-51, pero más o menos es mitad y mitad. Haz la prueba si quieres, lanza la moneda y vas anotando cara, cruz. Y después de 100 tiradas te vas a encontrar con que es un 50%. Entonces una computadora que está generando en forma aleatoria ceros y unos es como si estuviera haciendo tiradas y anota un 0, anota un 1 y se ve en un gráfico que más o menos son 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, en fin, más o menos en una formación ceros y unos. Entonces el doctor Roger Nelson ponía esta computadora que estaba en forma aleatoria, sin que nadie le metiera mano, ya programada para generar ceros y unos, en el área de terapia intensiva, donde estaba un enfermo muy grave que iba a recibir una cadena de oración. Y entonces cuando empezaba la cadena de oración, la computadora dejaba de producir ceros y unos y empezaba a producir un patrón numérico, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, o 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Impresionante, un patrón totalmente diferente. Entonces ahí el doctor Roger Nelson estaba mostrando científicamente que el efecto de esta energía de oración estaba llegando al enfermo, pero estaba afectando también una máquina, es decir, afectaba la materia de una máquina, de un computador. Y entonces empezó a poner estos computadores por diferentes partes del mundo y la sorpresa fue que previo a que hubiera una guerra, por ejemplo ahora con los ataques a Siria, voy a investigar, voy a ir a la página de la Asociación de Investigaciones No Éticas y vas a ver que previo se alteró. Siempre que había un atentado, un acto terrorista, previo, 2, 3 días antes, las computadoras en el mundo empezaban a hacer patrones numéricos, como en el caso de la oración. Y entonces después pasaba el evento y ahí se incrementaba este patrón numérico de una manera muy significativa y esto mostraba científicamente que el inconsciente colectivo de la gente o la emoción o la intención de la gente o las circunstancias de los pensamientos de la gente estaban afectando al planeta Tierra antes de que pasara el evento. La pregunta es si la intención de la gente generaba el evento o el evento empezaba a hacer un efecto antes de. Sabemos que esto es normal y te lo quiero explicar un poquito y de una manera muy sencilla, en el sentido de que cuando te ponen un resonador magnético, estos túneles de resonancia magnética, donde se puede ver el cerebro en vivo, y le ponían a una persona un botón para tomar una decisión A o B, y le presentaban, por ejemplo, una publicidad, y él tenía que decidir si le gustaba o no, apretando un botón u otro que tenía en la mano, veía la publicidad en el túnel, y decía me gusta el A o me gusta el B. Lo que se observaba es que 7 segundos antes de que la persona apretara el botón, ya el cerebro había tomado la decisión. Entonces, si para una cosa así, 7 segundos antes había tomado la decisión, es casi seguro que el cerebro tenga un desplazamiento en el tiempo diferente para que antes de que pase un evento en la Tierra, ya el cerebro lo esté registrando.
Y por eso puede ser 2 días o 3 días, porque estamos hablando ya de la Tierra, no de una persona en el túnel. Entonces, esta propuesta del doctor Roger Nelson me parece que es una confirmación de muchos de los aspectos que hemos visto en la reconversión. Y esto, ¿qué tiene que ver como reconversor? Y aquí quiero empezar a llevarte a la importancia de este tema, y por eso te di un marco de referencia más amplio. Es que se sabe ahora, y ya se sabe por la física cuántica, que ni la materia ni la energía actúan por sí solas. Fíjate bien, sabemos que la energía es importante y afecta a la materia. Sin embargo, ni la materia ni la energía son automáticas o circunstanciales o inherentes al azar, sino que necesitan información. Una vez que la energía tiene una información, influye en la materia. Entonces, esa información es de la que estamos hablando. Si tenemos un pensamiento de miedo, si tenemos un pensamiento global de susto o un pensamiento positivo de sanar a alguien, eso genera una información que va a llegar a crear una realidad. En el caso de las personas en la cadena de oración, hay una información que se está enviando, que es: queremos que sane, queremos que esté bien, te pedimos, Dios, que esta persona sane. En realidad lo que estamos enviando es una información de salud al campo cuántico, y el campo cuántico crea una realidad con esa energía y con esa materia. Visto desde la reconversión, quiere decir que las intenciones de tus abuelos, los pensamientos de tus bisabuelos, los pensamientos de tus padres, crearon una información que llegó a la energía y a la materia del óvulo y del esperma de tus padres para cuando tú naciste, y crearon una realidad. Entonces, la realidad no se crea ni por materia ni por energía, sino por la información. ¿Significa qué? El entrelazamiento cuántico no es otra cosa más que un intercambio de información que van a crear energía y materia en una dirección y consecuentemente en una realidad. Ahora se sabe, en la medida que se ha hecho mucha más investigación más precisa, que son paquetes de información que se transfieren a través del entrelazamiento cuántico. Ya habíamos dicho que cuando hay entrelazamiento cuántico, lo que le pasa a una molécula afecta a la otra. Sin embargo, ahora lo que se está diciendo más de fondo es que hay paquetes de información que se transfieren, y que esto hace que esta energía y esta materia de la otra molécula se comporte en la forma en que se tiene que comportar, modificando sus movimientos. Entonces, decimos ahora de una manera contundente hacia el final de la reconversión, que en realidad lo que sucede en el entrelazamiento cuántico es un intercambio de energía entre dos partículas. Como consecuencia de lo que te estoy diciendo, y como puedes ver en esta filmina, el componente más esencial de la realidad es la información. Entonces, en esto necesitamos enfocarnos como al final de la reconversión, qué información necesitamos que envíe nuestro cliente a sus ancestros, a sus antepasados, para que se modifique su realidad energética y de materia. Se dice pues en la física cuántica que la centralidad de la información, que significa en qué centras la información, en qué te centras, porque esa es la información que vas a enviar, en qué te enfocas, porque esa es la información que vas a enviar, en qué estás atento, porque esa es la información que vas a enviar, qué observas, qué sientes, porque esa es la información que vas a enviar. Entonces, dicho de una manera, en la física cuántica es así: la centralidad de la información, como puedes ver en esta filmina, es reflejo de la realidad. Significa, al final, estás comprendiendo
que la información es más importante que la energía y la materia. Como puedes ver en esta filmina, la información es más importante que la energía y la materia, ya que es el motor que le da poder a la energía y a la materia. Entonces, esto que llamamos información, le hemos llamado repetitivamente a lo largo de los 7 meses conciencia. Tomo conciencia es enviar información. Soy consciente es enviar información. Me doy cuenta es enviar información. Comprendo es enviar información. Aprendo es enviar información. Dicho de una manera muy genérica, para ponerle un adjetivo calificativo, es información es igual a conciencia. Y la información es el motor de la energía y la materia para crear una realidad. ¿Qué información está enviando a nuestros clientes a cada una de sus células para crear la salud que tiene? Entonces, si queremos modificar radicalmente y cortar de tajo la historia, las lealtades familiares, todo esto que hemos visto, necesitamos modificar la información que se envía. ¿Cómo? Enviando información diferente a los abuelos, enviando información diferente a los abuelos y enviando información diferente a los padres, que es el árbol genealógico.